Parashat Kitetse. El comienzo de nuestra parashá aparece el tema extenso y profundo que indica varias cosas, que nos conecta con varias cosas, sobre la Isha, de la mujer de hermosa apariencia, Eshet Yifat Toar. Dice la Torá así: Kitetse la milchama al oyeveja. Cuando salgas a la guerra en contra de tu enemigo, Unetano Hashem Elokeja beyadeja, y te lo entrega Hashem en tu mano, o sea, tú venciste. Beshavita shivio, y has capturado y tienes cautivos. Beraita bashivia eshet yefat toar, y viste entre los cautivos una mujer de hermosa apariencia. Inmediatamente Rashi, el comentario de Rashi a la Torá, nos pone en el lugar de qué tipo de guerra, en la situación de qué tipo de guerra estamos hablando. Rashi dice, Bemilchemet Reshut akatuv medaver. O sea, estamos hablando de algo que se llama Milchemet Reshut, o sea, una guerra entre comillas voluntaria. Eso quiere decir que es el rey de Israel el encargado de convocarla y llevarla a cabo por razones o motivos que él estime conveniente. No se habla de la guerra, de la conquista de la tierra de Israel o de la lucha en contra de Amalek, en el cual no existe la realidad de tener rehenes. En cambio, en esta guerra, que es guerra de Reshut, sí hay rehenes. Y has visto, Beraita Bashivia, viste entre los cautivos, entre los rehenes, Eshet Yefat Toar, una mujer de hermosa apariencia, Behashakta Ba, y tuviste deseo de ella, Belakachta Lejale Isha, y la tomaste como mujer. O sea, que el soldado ve en la guerra una mujer que le atrae y la toma, la posee como mujer, o sea que tiene relaciones simplemente con ella. Beheveta el Toch Beiteja, después de esto la vas a traer a tu casa. Quiere decir que estamos hablando de un soldado del ejército de Israel que ha luchado en contra de un ejército no judío. Ve allí a una mujer de hermosa apariencia, tiene deseos de ella, la toma, tiene relaciones con ella en el mismo lugar, después la lleva a su casa. Begilja et rosha, tiene que raparse la cabeza. Ve hasta et zipornea, tiene que dejarse crecer o cortar las uñas, hay diferentes explicaciones. Ve esira et simlat shuvia mealea, tiene que sacarse la ropa de cautiva que tiene sobre ella. Beyashva bebeiteja, y tiene que quedarse en tu casa. Uvachta et avia et ima, y allí va a llorar por su padre y por su madre. Yerah yamim, durante un mes. Ve'aharken, y después tavo eleja, puedes tener relaciones con ella. Ubealta behaita leja leisha, y en ese momento ya se convierte en tu esposa. Ve allá en lo hafatztava, pero ¿qué pasa si no no la quieres después de todo este proceso de un mes? Ve shilachtar en afsha, la tienes que dejar libre. O mejor lotim kerena bakasef, no la puedes vender por dinero. Velotit amerba, y no puedes hacer ningún tipo de negocio o algo con ella o tortura con ella. Tahat asher inita, debido a que ya ha pasado suficiente sufrimiento. Simplemente la traducción del pasuk. Ok, este es un tema, el tema de la Eshet Yefat Toar, que es bastante complejo y bastante profundo a su vez. En las épocas antiguas, este tipo de situación de las mujeres cautivas dentro del grupo de aquel pueblo que fue vencido era algo obviamente muy común, del cual no había ningún tipo de legislación y era prácticamente un botín de guerra más entregado a los soldados. Entonces eso en principio nos lleva a pensar que la Torá da un paso más y quiere poner esa situación tan compleja y violenta dentro de un marco. Entonces el marco es simple. Si ves allí a una mujer que sea Yefat Toar, entonces puedes estar con ella
inmediatamente, el soldado puede estar con ella inmediatamente, después la tiene que llevar a su casa, hacer una serie de cosas y después de un mes puede volver nuevamente a estar con ella y en ese momento queda como su esposa. Si él no quiere, debido a que durante este mes reflexiona y se da cuenta que no era precisamente lo que él estaba buscando y las cosas de la guerra son distintas a las cosas de la paz, entonces la tiene que dejar que se vaya, no puede venderla, no puede utilizarla como esclava, no, de ninguna forma, la tiene que dejar ir. ¿Bien? O sea, estamos viendo que hay un paso más en el tema que normalmente ocurría en aquellos momentos, en aquellos tiempos con las shvuyot, con las cautivas de guerra. El tema en sí es un tema complejo, bastante profundo, y que vamos a tratar de entender en su punto más místico, más esotérico. El tema en sí ocurría como ocurría en cualquier ejército, como en cualquier guerra, o como en cualquier situación de estas situaciones bélicas donde la persona puede perder la vida en cualquier momento. Entonces la posibilidad de tomar una mujer y estar con ella era algo bastante común. Simplemente estamos hablando, hay que poner cada cosa en el marco en que estas cosas se daban. Rashi dice, Belakachta lejale isha, la vas a tomar como esposa, lo dibra Torah ela keneged yetzer hara. Dice Rashi que la Torah trae esta idea y esta permiso, porque comprende que hay un yetzer, hay una dejifá, hay una tentación muy grande, que Shein en Akadosh Baruj Hu metirá, si Hashem no le hubiese permitido tomar a esta mujer, y Sena Beisur la iba a tomar de todas maneras con una prohibición. Ok. Vamos a dejar de lado un poco el tema simple, que se basa en las sensaciones y en los yetzarín, en las fuerzas estas tan profundas que un soldado puede tener cuando está en la guerra, sabe que en cualquier momento puede morir y por lo tanto la posibilidad de tener algún tipo de satisfacción de este mundo es algo que se acentúa mucho más que si estuviésemos en tiempos de paz. Es algo bastante simple y comprensible. Entonces la Torah quiere de alguna manera poner esta situación en un tipo de marco que dé al soldado alguna posibilidad de poder realizar aquello que es parte de su naturaleza sin estar necesariamente llevado a un punto que podríamos denominar como pecado. Sin embargo, queremos estudiar este tema desde una perspectiva un poco más compleja, entre comillas, más profunda, y ya enmarcada en lo que es o lo que son las almas, o sea, el tema de las almas. El Ohr HaChaim Kadosh, Rabbi Yosef Benatar, Rabbeinu Chaim Benatar, él explica sobre esta parashá, sobre este tema, que estamos hablando que esta mujer cautiva, que no es una mujer judía, lleva dentro de sí el alma de una persona de elevada espiritualidad y que debido a la situación cultural donde se desarrolló está cubierta de muchas capas de cabellos, de uñas, etc. Hay muchas cosas acá que están escritas después de que es necesario rapar la cabeza, que tiene que trabajarse las uñas o dejárselas crecer o cortarlas, una serie de cosas que pasan sobre el cuerpo de la persona para indicar que hay algo que va más allá de eso externo, de eso que cubre externamente a esta persona. Y explica Ohr HaChaim Kadosh que dentro de ella hay un alma que tiene que ingresar a Am Israel a través de un proceso de conversión. Sin embargo, es tan alta el alma que está dentro de esta mujer que un proceso de conversión normal no podría ayudarla a poder dar ese paso, y por lo tanto necesitan estas situaciones un poco violentas para que Bemet pueda la materia ser golpeada para que lo espiritual ingrese. ¿Bien? Entonces dice el Ohr HaChaim Kadosh que estamos hablando de un proceso especial, muy especial, de conversión de una mujer que tiene un alma muy elevada y puede de esa manera ingresar a Am Israel. Esta es una explicación.
sobre la naturaleza un poco más mística del tema de la Eshet Yefat Toar que los soldados ven entre las mujeres cautivas. Sin entrar ahora en todas las divisiones por la capacidad de tiempo que tenemos sobre lo que son las guerras dentro de Am Israel, estamos nosotros hablando, y Rashi también lo dice, de Melchemet Reshut, o sea, de una guerra que es una guerra voluntaria que hace el rey para poder tener más territorio, o económicamente hablando es necesario, o alguna serie de circunstancias que llevan a la posibilidad, como dijimos, de poder tener rehenes, lo que en otros tipos de guerras esto no se da. Entonces estamos hablando de una situación especial. Y esta situación especial trasciende desde un punto de vista más profundo los criterios que normalmente podríamos haber aplicado con respecto a guerras. Nosotros sabemos que David Amelech, que hizo las guerras de Israel, o sea que tuvo combates con pueblos vecinos, él mismo tomó mujeres de la guerra, de las cautivas, y de las cuales incluso tuvo hijos. Y por lo tanto, el tema del Eshet Yefat Toar, o sea, de la mujer de hermosa apariencia que el soldado ve y tiene deseos de ella, es algo que no podemos estudiar sin introducirnos en explicar cómo esto se desarrolló con David Amelech, con el rey David. Y tratar de ver esto de una perspectiva más profunda, que es lo que vamos a tratar de explicar en esta entrega. La Gemara en el Masejet Sanedrim, en la página Haf Aleph 21, Amud Aleph, o sea, el folio A, la Gemara nos enseña de una recolección de versículos del Tanaj cuántos hijos tuvo David, quiénes fueron sus hijos y quiénes fueron las madres de estos hijos. Y la Gemara simplemente divide los hijos de David como en tres grupos. Hay un grupo de 6 hijos que nacieron cuando él fue rey en Hebrón. Entonces ya sabemos que David estuvo primero, su reinado fue Hebrón, después se reunieron todas las tribus y decidieron conquistar Jerusalén para establecer a Jerusalén como la capital del reino. Pero antes estuvo en Hebrón, que era como la capital de la heredad de Yehudá. Y como él era de Yehudá, entonces ahí comienza su reinado. En este lugar él tuvo 6 hijos. Cuando ya cambia a Jerusalén, tiene otros 4 hijos con Batsheva. Con Batsheva, la madre del rey Shlomo, con ella él tuvo otros 3 hijos más, además de Shlomo. O sea, 4 más los 6 que ya dijimos que tuvo. En Hebrón tenemos ya 10 hijos. Y agrega la Gemara, recolectando de varios lugares, que son el libro de Shmuel y el libro de Divrei Yamim, que hubo otros 9 hijos. Que estos 9 hijos fueron hijos de mujeres que no aparece el nombre de la madre. Aparece David como el padre, pero no aparece mencionado el nombre de su madre. Y esto entonces serían otros 9 hijos. Llegamos a la conclusión entonces que David tuvo 19 hijos. David el rey tuvo 19 hijos en total. Si juntamos ambos fuentes, la fuente de Shmuel, la fuente de Divrei Yamim. El libro de Shmuel, el libro de Divrei Yamim, que es el libro de las crónicas. La Gemara pregunta en Sanedrim sobre esto que acabamos de decir, que sabemos, tenemos una tradición que los hijos de David fueron muchos más. Y así es como dice la Gemara, Amar Rav Yehuda Amar Rav. Dijo Rav Yehuda Amar Rav, estamos trayendo una kushia, una pregunta sobre lo último que acabamos de mencionar. Arba meot yeladim hayulo le David. David además tuvo otros 400 hijos. O sea, además de los 19 que ya dijimos, David tuvo otros 400 hijos. Vehulam, y todos ellos, o sea, los 400 de los que estamos hablando, Bene Yefat Toar Ahayu, fueron hijos de mujeres cautivas que él tomó entre los cautivos como Eshet Yefat Toar. O sea, el tema del que estábamos hablando. Y inmediatamente la Gemara nos enseña cuáles eran las características de un hijo
por lo menos con respecto a David, de estas mujeres cautivas. Y dice, Umegadlei Bloriot Hayu. Estos muchachos eran Megadlei Bloriot, o sea, que se dejaban crecer el jopo, pero de una manera bastante evidente, como muy grande, como un style muy extraño para la vida de un muchacho judío de la época. Obviamente los hijos estos, al terminar la Eshet Yefat Tovar, de pasar todo el proceso del que hablamos, esta mujer se considera judía y por lo tanto los hijos que ella va a tener son judíos. Solo que en el caso de David, los hijos judíos que tuvo con estas mujeres tenían características especiales. Y una de ellas es que tenían un style, una forma de aparecer bastante diferente al resto de los hijos de David y del pueblo también, el hecho de que tenían la chasquilla muy grande y muy evidentemente como algo que los caracterizaba. Segundo, Bechulam Yoshvei Kronot Shel Zahav. Todos se sentaban en Kronot Shel Zahav, o sea, todos tenían carros muy, muy lujosos, la Gemara dice de oro. O sea, que se movilizaban de una manera diferente a como se movilizaban el resto de las personas. Tenían también un estilo de vida bastante opulento, cosa muy diferente al resto. Umealhin berashei gayesot hayu. Agrega la Gemara de que estos hijos eran personas que iban delante de los ejércitos, o sea que eran personas muy aguerridas, personas muy valientes, héroes en ese sentido. O sea, además de la apariencia, que al parecer podía ser la apariencia de un dandy, o sea, de una persona que no está muy mezclada con ejércitos, ellos sí eran fuertes, muy fuertes, y iban delante de los ejércitos. Ben Hayu Balei Grofim, eran muy fuertes, Shel Beit David, de la casa de David. O sea, que eran como una especie de cuerpo de élite, un comando, por ponerlo en esos términos, con un comportamiento de estilo bastante extraño, pero sí como un grupo fuerte que iban delante de los ejércitos de David. Hay otros lugares en la Gemara que hablan de los 400 hijos de David como una especie de guardia pretoriana, o sea, como una especie de grupo de élite que David tenía para poder combatir a los enemigos. Tanto era así que cuando había alguna guerra en la que David participó, estos hijos de él iban delante de los ejércitos y los enemigos, al verlos solamente, del susto se escapaban por el temor que tenían estas personas. Hay sobre esta Gemara muchísimas preguntas en todas direcciones, por varios motivos. Número uno, 400 es un número bastante alto. Es un número demasiado extenso, especialmente si sabemos que las reglas de la Eshet Yefat Tovar es que solamente se puede agarrar una mujer, se puede tomar solo una mujer en cada combate, en cada guerra. O sea, en cada guerra, no combate, en cada guerra es posible solamente poderse apropiar de una mujer que sea Yefat Tovar. Y sabemos que David solamente hizo 18 guerras en contra de sus enemigos, por lo tanto, el número 400 es un número que queda difícil de explicar cómo se llegó a una cantidad tan grande de hijos. Esto quiere decir que había 400 mujeres. Lo que da pie a muchos tipos de respuestas con respecto a esta pregunta, al número tan excesivamente grande cuando no corresponde a la cantidad de guerras que David hizo. Y hay sobre eso respuestas. Rashi, no acá, en otro lugar, él opina que no eran hijos realmente de él, sino de sus soldados. O sea que había otros soldados que habían participado en las guerras de David y esos soldados habían tomado mujeres y de esas mujeres habían nacido estos 400 hijos. Es una explicación bastante racional para poder entender esta cantidad. Hay otras respuestas al punto, sin embargo, por el momento vamos a pensar en este tema, ¿no? Que tal vez no sean necesariamente hijos de David, sino como hijos de sus soldados y que llegan a este número, para conservar el número, que es lo que me interesa, de lo que me interesa hablar. Hay una forma de ver el tema de la Eshet Yefat Tovar en profundidad
que nos lo proporciona el Ben Ish Chai. Rabenu Yosef Haim de Bagdad, en su libro Ben Yehoyadá, donde él comenta las Agadot del Talmud, o sea, ingresa en las Agadot, o sea, las leyendas, las historias que el Talmud relata y trata de explicar la profundidad que éstas tienen. Y por supuesto está el tema de los 400 hijos de David que habían sido hijos de Yefat Toar. Y el Ben Ish Chai, en la explicación a esta Gemara que se encuentra en Sanedrim, él dice lo siguiente, y me interesa leerles porque es importante entender acá la Machshavá del Jajam, del sabio, del Ben Ish Chai, sobre el punto del que se está hablando. Él dice así: Kevan Shehu, ¿por qué existían estos? ¿Por qué, a pesar que tenían el blorit, o sea, que se dejaban el jopo y tenían comportamiento que podríamos haber dicho que son como contrarios a la halajá, por lo menos de Rabanam, ¿por qué si lo hacían? Responde, o quiere explicar el Ben Ish Chai, Kevan Shehu Sorech la Milchama. Porque esta forma de comportamiento era necesario para la guerra. O sea, ellos, los hijos de la Yefat Toar, eran necesarios para la guerra. O sea, lo que estamos explicando es que este tema, incluido el de la Yefat Toar, es necesario para la guerra. ¿Por qué? Shel Milchama Shel Israel, Shebaze Asiman, con esta señal, o sea que dejaban la chasquilla, el jopo y la forma de comportarse y de luchar tan ostentosa y el ser muy grandes, valegrofin, ser valientes, ¿sí? Muy exterminators, por decirlo así, y Akiru Aoyeivim, iban a reconocer los enemigos, Shehen Benei Yefat Toar, que estas personas son hijos de Yefat Toar, o sea, los enemigos de Israel iban a reconocer que estos soldados que vienen con el pueblo de Israel son especiales, que tienen como un nivel de guerra distinto, porque tal vez tengan un nivel de humanidad diferente. Y eso que acarreaba los enemigos, Tipol Alehen Eimá, iba a traer sobre los enemigos miedo. Benirá leachidikdek leaniach meelu bnei Yefat Toar arba meot. Y dice más aún el Ben Ish Chai, y es por eso que también es necesario entender que el número 400 no es un número gratuito, que fue tomado gratuitamente para decir, sí, hubo por micré, por una situación casual, 400 hijos. No, hay algo más también en ese número. Dafka lo pajot velo yoter, no más y no menos. Sheasa ze leorot shehu gober a la sitra ajara. Porque hizo esto, la Gemara enseña que el tema este está presente, porque con esta cantidad es posible legit gaber, es posible vencer, es posible someter a la sitra ajara, al otro lado, al lado impuro del mundo, a aquel que quiere destruir la santidad de Israel. Sheyesh la arba meot ruchot, porque la sitra ajara tiene 400 espíritus, o sea, hay 400 fuerzas de impureza que conforman la familia, entre comillas, de aquello que quiere destruir la santidad de Israel. Besod, ¿cómo sabemos que es así? Porque hay un sod, hay un misterio. Vehine Esav, está escrito que Esav va. Con el tema de Jacob, cuando Jacob vuelve a Eret Israel, la Torá enseña que Esav vino a recibirlo y dice Esav va. Be'arba meot ish imo, con 400 hombres con él. O sea, cuando Jacob vuelve a la tierra de Israel después de haber estado 20 años en casa de su suegro, él se reencuentra con su hermano y la Torá enseña que su hermano Esav, que es el símbolo, el personaje, la persona que representa lo contrario a Jacob, lo contrario a la Kedushá, viene con 400 personas con él. Entonces ahora podemos entender que el tema de David Amelech, que es el símbolo del Mashiach, tiene junto con él una especie de marco protector. Y no solamente protector, un marco destructor precisamente de aquella clipá,
de aquella cáscara, de aquella impureza que es necesario destruir para que él, David, pueda sentar las bases del Mashiach que va a venir en el futuro. O sea, los 400 hijos de David eran como una especie de personas preparadas, tal vez podríamos decir incluso en términos actuales, que genéticamente alterados debido al Makor, a la fuente de donde ellos venían, que era lo necesario en ese momento para poder sentar las bases de la venida del Mashiach en el futuro. ¿A través de qué? De la destrucción de esa clipa tan fuerte con la cual se enfrentó Jacob. No hay que olvidar que Jacob Avinu, cuando tiene que volver a Eretz Israel y enfrentarse con su hermano, la noche anterior tuvo un encuentro durante la noche con el ángel de Esab, o sea, con la fuerza espiritual que rige al enemigo. Y este lo golpeó en el muslo y lo dejó cojo a Jacob, o sea que Jacob recibió un golpe de esta fuerza negativa. Por lo tanto, para poderse recuperar de ese golpe, estamos hablando a nivel espiritual más profundo, no solamente a nivel físico, se necesitó una serie de pasos y de procesos para llegar a completar nuevamente a Jacob. Y ahora que tenemos esta completitud de Jacob en el rey, que es David, no olvidemos David, bisnieto de una moabita, una historia entera que está detrás de David, él ahora también tiene que realizar su parte en el proceso de esta Geulá. Y la Eshet Yefat Toar con sus hijos es justamente uno de los amudim, de las columnas sobre los cuales se apoya la Geulá de Israel. Por lo tanto, el tema que estamos estudiando de la perspectiva del Ben Ish Chai no solamente es algo que está hecho para poder satisfacer las necesidades imperiosas que los soldados tienen en un combate, y no es solamente el hecho de poder traer almas de los pueblos del mundo para que ingresen dentro de Am Israel, como opina el Ben Ish Chai, el Or HaChaim HaKadosh, que también eso existe, también eso está, pero parece que es algo mucho más global. Y eso es lo que Rabbeinu Yosef Haim de Bagdad nos quiere enseñar, que hay acá un proyecto global de la preparación de un grupo humano, que este grupo humano va a sentar las posibilidades para que la Geulá de Israel avance y se presente. He aquí otra forma de estudio del Eshet Yefat Toar, de la mujer de hermoso aspecto, de buen aspecto, que el soldado ve en la guerra. Y lo hemos relacionado con la Gemara que habla de los 400 hijos de David, que eran todos hijos de Yefat Toar. Shabbat Shalom Vorach.